Comenzamos con nuestra entrevista. Ya les digo que hoy el programa está muy centrado en el tema de la salud. Les presento a Manuel Jesús Carretero. Buenos días, Manuel. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Vicepresidente de la Asociación de Donación de Médula Ósea y recientemente también vicepresidente de la agrupación nacional que lucha pues, contra la leucemia. Ese nombramiento ha sido un poquito más reciente. Sí, ha sido en la ciudad de León, en concreto el día 12 de junio. Vamos a centrarnos, si te parece, Manuel Jesús, primero pues en la vicepresidencia que ejerces aquí en Extremadura, en ASMO, en esta asociación. Cuéntanos qué es lo que hace realmente la asociación ASMO, qué servicios son los que ofrece. Si te parece, empiezo comentando brevemente antes el inicio de ASMO, que va íntimamente ligado a lo que realmente va a hacer durante su trayectoria. Perfecto. ASMO nace en el año 1996 a raíz de que en un grupo de amigos, de personas jóvenes, aparecen 3 casos de leucemia. Claro, lógicamente para cualquier grupo de amigos que esto ocurra supuso un impacto terrible. Más y menos si estamos hablando hace ya pues 13 años, en la que eran momentos que había bastante menos información y que no estaba disponible. Se da también la circunstancia que precisamente a raíz de eso, lógicamente muchos amigos empiezan a querer hacerse donante de médula ósea, porque se sabe que gran parte de las leucemias y otras enfermedades de la sangre están enfocadas en muchísimas situaciones al trasplante de médula ósea como prácticamente último recurso para poder salvar la vida de estas personas. Entonces, uno de esos amigos, junto con otros, se hacen donantes de médula ósea y ocurre un hecho pues bastante, digamos, poco habitual, que es que justamente uno de ellos es donante efectivo. Pues yo explicaré más detenidamente qué es efectivo y qué es potencial, pero a raíz de eso, este amigo pues se va a Salamanca a hacer lo que es la donación de médula ósea en el Hospital Clínico de Salamanca, de tal manera que bien, se le extrae la médula y después de viaje de Salamanca para Badajoz, pues los amigos se dan cuenta que realmente no fue una cosa traumática, desde luego no perdieron la vida ni nada de ello, y entonces pensaron, bueno, esto que mucha gente cree que es muy traumático y que tiene muchos problemas, ¿por qué no creamos una asociación para intentar divulgar cómo dar vida y seguir viviendo y hacer llegar a la sociedad extremeña este mensaje de solidaridad y de facilidad de dar la ayuda a los demás de una manera efectiva? Eso es, digamos, sintéticamente... Los inicios de ASMO. Los inicios de ASMO. Es a partir de ahí cuando realmente, bueno, pues empezamos lógicamente a gestar la asociación, a constituirnos... ¿Tú estabas, Manuel Jesús, entre esos amigos del inicio? No. Yo me incorporé algunos años después, pero no estaba en el grupo, digamos, en el núcleo inicial no estaba. Algunos de esas personas fallecieron y algunas otras siguen viviendo. Y entonces, a ver, los inicios son en 1996, pero habéis evolucionado mucho, ¿no? Ahora mismo, ¿cuántos socios tiene ASMO? ¿Cómo ha crecido la asociación? Bueno, la asociación lleva 13 años, somos lógicamente bastante más gente, tenemos socios, lógicamente, cualquiera que quiera hacerlo, pues con simplemente 20 euros al año puede hacerse, que es cuestión de 1 euro y poco más al mes, no es nada. Sí, que es pero si bien es cierto que cualquier persona que quiera puede ser socio nuestro, nuestros esfuerzos han ido mucho más a captar donantes que a captar socios. Las dos cosas hacen falta porque también el hacer socio nos ayuda y nos permite tener más recursos para hacer más actividades, que después si quieres hablamos de ellas, pero lógicamente nuestro enfoque siempre ha sido intentar captar cada vez más donantes. Después, si quiere, veremos un poco la gráfica. Mira, tenemos ahí una de los gráficos. Pues, ya que la tenemos ahí, pues mira, ahí es un poco, digamos, un gráfico simple
de la donación de médula ósea en Extremadura. El año pasado, como estáis viendo ahí, en el año 2008, se llegó a el récord histórico de donación en Extremadura con 608 donaciones, y el acumulado desde el año 91, que es cuando empezó a hacerse las primeras donaciones, hasta el año anterior, hasta el último curso que hemos realizado, el 2007, fue 2.555. Claro que estamos hablando en 16 años, 2.555, y solamente en un año, en 2008, 608 personas. Efectivamente. Después, cuando veamos el siguiente gráfico, que ya está ahí en pantalla, pues podréis ver una cuestión. Ahí estáis observando lo que es la evolución de la donación de médula ósea en Extremadura desde el año 1998 hasta el último ejercicio cerrado, que es el 2008, y podréis ver que hasta el año de constitución de ACMO, en toda Extremadura y en todos esos años, solamente había 98 donantes en Extremadura. Incluso en algunos de esos años, como creo recordar, en el año 93 hubo 0 donantes. En esa gráfica se ve, creo que bastante bien, que cuando a una sociedad, en este caso la sociedad extremeña, se le da la oportunidad de ser informada, de que se vaya a ella a indicarle, en este caso, la problemática que tienen muchísimos enfermos de distintas enfermedades, cómo se le puede ayudar, que esa ayuda no consiste en tener mucho dinero, porque la solución este tipo de enfermos no está en tener mucho dinero, sino en dar una cosa que no se puede fabricar ni se puede comprar en la farmacia, sino que está dentro de cada uno de nosotros, y es la médula ósea. Pues ha podido ver perfectamente en esa gráfica que el número de donantes que se han ido realizando año tras año se han ido incrementando notablemente, porque la gente pues se ha mostrado sensible a ese mensaje que se le ha ido ofreciendo, tanto por parte nuestra como también, lógicamente, por parte de la Administración Sanitaria Regional Extremeña, y efectivamente pues hay unos resultados que son muy satisfactorios, que se ven en la gráfica, ¿no? ¿Cuánto se necesitaría, Manuel Jesús, para que ese número de donaciones supliera la necesidad de pacientes que hay que necesitan ese tipo de trasplante? A ver, es complicado, vamos a ver, por varias cuestiones. Primero porque las leucemias y otras enfermedades de la sangre, hay en muchas ocasiones que van aumentando respecto a otros años. Y después, al mismo tiempo, hay cada vez más enfermedades que son susceptibles de ser tratadas con trasplante de médula ósea, porque también la medicina ha evolucionado de manera que le puede dar a esas enfermedades que hasta ahora no eran susceptibles del trasplante esa oportunidad, y antes no eran. Como por ejemplo, Manuel Jesús, mira, aparte de la leucemia. Mira, por ejemplo, por comentar enfermedades que pueden ser susceptibles de trasplante de médula ósea. Las más conocidas son las leucemias, y dentro de las leucemias, simplemente por recordar, hay dos grandes grupos, que son las agudas y las crónicas, y dentro de ellas hay otros dos subtipos al mismo tiempo, que son las linfoblásticas y las mieloides. Por lo tanto, esas enfermedades están ahí, son, digamos, desde las iniciales. También están linfomas Hodgkin y linfomas no Hodgkin. Están mieloma múltiple, está síndrome mielodisplásico, síndrome de Wiskov-Aldrich. ¿Todo eso son tipos de leucemia? No, leucemias son las 4 primeras que yo acabo de decir. Después hay otros tipos de enfermedades, de síndrome que se llama proliferativo, otros tipos de enfermedades genéticas, otros tipos de enfermedades hematológicas como anemia de Fanconi, síndrome, ya digo, mielodisplásico, talasemia, algunos tumores sólidos, sarcomas, en fin. Claro, por este motivo se necesitan cada vez más donantes, ¿no? Porque gracias a los avances de la ciencia se van descubriendo enfermedades que se pueden solventar con una donación de médula ósea, pues lógicamente se necesitan. Efectivamente, casi al principio de los trasplantes de médula, casi las leucemias era casi lo único que se trasplantaba. Pero cada vez se van evolucionando, se va depurando más la técnica, y se va viendo que enfermedades que en principio antes no tenían una viabilidad, el trasplante de médula ósea es una alternativa cada vez más real y de esperanza de vida
para más tipos de enfermedades, como algunos tipos de cánceres, por ejemplo, ¿no? Explícanos lo que estabas comentando antes, Manuel Jesús, la diferencia entre el donante efectivo y el donante potencial, ¿en qué consiste? Pues mira, es importante. Mira, la donación de médula ósea, a diferencia de otras donaciones de órganos, lo primero que tiene que tener el donante es que estar vivo. La donación de órganos, de un riñón, de un hígado, el donante debe haber fallecido previamente. En este sentido, la donación de médula ósea es igual que la donación de sangre. El donante debe estar vivo. De hecho, la médula ósea está íntimamente relacionada con la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, para hacerse donante de médula ósea, lo primero que hay que tener es, digamos, una salud normal, una buena salud, porque lo primero es que si no podría él tener un problema si está en malas condiciones para dar salud y buena vida a otra persona. Y lo segundo, para no poder contagiarlo a su vez al posible receptor. Entonces, esa es la primera condición, y después el tramo de edad estaría simplemente comprendida entre 18 y 55 años. A partir de ahí, simplemente manifestar que se quiere ser donante de médula ósea y cómo se hace un donante de médula ósea y cómo se convierte en donante potencial. Pues sería llamarnos a la asociación al 924 27 16 46, porque en ASMO desde hace muchísimos años tiene un convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad e Dependencia de la Junta de Extremadura, por la cual nosotros, digamos, facilitamos lo que es la citación de ir a los hospitales para poderse hacer un análisis de sangre. Por lo tanto, una vez que esa persona quiere hacerse donante, nos llama por teléfono, le pedimos, nos da lógicamente la dirección y demás, le mandamos una guía del donante para que esté perfectamente informado y sepa de qué va el tema, cómo son los sistemas, que después hablaremos de ellos, cómo se hacen. Se le dice, bueno, ¿cuándo necesitas o cuándo quieres ir? Pues pasado mañana. ¿A qué hospital? ¿Al de Badajoz, no sé, al de Plasencia? Lo que ¿Cualquier hospital es válido para hacer la donación de médula ósea? Quitando, digamos, los últimos que se han inaugurado, en general todos los hospitales están preparados para ello. Inicialmente, y hago un pequeño lazo, yo sigo explicando eso, pero a raíz de lo que comentas, cuando nació ASMO, el único sitio que se podía hacer donante uno de médula ósea en Extremadura era el Infanta Cristina. ¿Esto qué significaba? Que una persona que fuera del Jerte, por ejemplo, tenía que pasar la noche antes, venirse el día anterior a Badajoz, pagase él un hostal y todo eso dificulta, lógicamente, un hotel la intención, y hacerse ¿no? eso. Claro, y hacerlo de una manera voluntaria y altruista, sin tener un enfermo directo, era como bastante complicado. Por lo tanto, la primera reivindicación que tuvo ASMO y que la Consejería tuvo a bien de acoger fue que en todos los hospitales comarcales pudieran extraerse la muestra de sangre que permitiera eso. Y siguiendo con lo que comentamos, cuando se llega al hospital simplemente se hace una extracción de sangre como si fuera a hacerse uno... Para comprobar la salud del paciente, lógicamente. Bueno, es para hacerse una cosa que se llama... Del donante, perdón. Del donante. Se trata de... En principio, para el futuro donante sería simplemente una extracción como pudiera ser otra cualquiera. Es decir, se le saca una muestra de sangre y se analiza y... bien, es cierto que ese análisis no es normal, es un análisis específico que se llama tipaje para determinar lo que se llama el HLA, que son unas siglas inglesas que significa antígeno leucocitario humano, que es el que determina los antígenos que hay en el sistema defensivo del cuerpo, en los glóbulos blancos, y son los que van a determinar la compatibilidad entre el donante y el receptor. Entonces, una vez recogidas esas muestras en cualquiera de los 8 hospitales comarcales de Extremadura, esas muestras se llevan al Hospital Infanta Cristina, que es allí donde se hace el tipaje ese. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a partir de ese momento, la persona ya es donante potencial. Porque simplemente se le ha sacado la sangre y con los resultados de ese HLA, digamos de esa matrícula, de esa identificación genética, una vez que se realiza por parte de Infanta Cristina, el Hospital Infanta Cristina se lo manda a Barcelona a la Fundación Internacional José Carrera para la lucha contra la leucemia. Donante potencial es el que ya ha ido al centro de salud, digamos, ha mostrado su iniciativa y en un momento dado, si se tiene un paciente
que sea compatible, ¿no?, por lo del análisis este que estás comentando, con ese donante, se le llame y entonces ya se convertiría en donante efectivo si va y materializa lo que es la donación de médula ósea en sí misma. Para los que se incorporen ahora, les informo que estamos hablando con Manuel Jesús Carretero, que es vicepresidente de la Asociación de Donación de Médula Ósea. Y nos habíamos quedado justo donde nos iba a explicar en qué consiste la donación de médula ósea. Bien, pues la donación de médula ósea consiste en conseguir células madre de un donante que sirvan como alternativa a las células que tiene el enfermo. Es decir, al enfermo lo que se le hace es, digamos, arrasar su sistema inmunitario y necesita que se le haga la introducción de un nuevo sistema. ¿Cómo se consigue ese nuevo sistema inmunitario? Y, digamos, para partimos de la base, Manuel Jesús, que muchas de las personas que nos están viendo pues piensan que es a través de los pinchazos, ¿no? Pero actualmente se sigue manteniendo ese método, me comentaba justo ahora en publicidad, pero tenemos un método nuevo. ¿Explicamos los dos por separado? Explicamos los dos. Voy a explicar, si parece, el método clásico, el que se ha utilizado y se sigue utilizando. Actualmente la donación por el método clásico, que se utiliza en torno al 25% de las ocasiones, pero hasta hace muy pocos años pues era la única forma que existía. ¿En qué consiste, por lo tanto, esta cuestión? Las células madre están en el interior de los huesos, y especialmente dentro de los huesos grandes. Por lo tanto, dentro, por ejemplo, del esternón, de la cadera. Y la manera, por lo tanto, de recogerla es ir allí donde están. Por lo tanto, lo que consistía en hacer una serie de múltiples micropunciones en las crestas ilíacas, que es la parte superior de la parte posterior de la cadera. Pinchar directamente el hueso. Pinchar directamente el hueso para acceder a coger las células madre, que son, esas células madre son las que van a crear dentro de cada uno de nosotros todo el sistema de glóbulos rojos, glóbulos blancos, junto con otros sitios que se crean también. No solamente se crea ahí, hay distintos sitios en los que se fabrica, digamos, todo el abanico de componentes de la sangre. Bien. Este sistema no tenía, digamos, una complicación especial, lo que sí es cierto que a la gente le echaba un poco para atrás porque sí que había que entrar en quirófano. No tenía una complicación más allá de la que pudiera tener una anestesia, que puede ser general o puede ser epidural o local, dependiendo de las situaciones, pero bien, en cuestión, o sea, uno iba hoy al hospital, entraba a quirófano, se le extraía y al día siguiente estaba trabajando. Sí, pero claro, en el momento que supone una operación ya quizás somos un poco más reticentes, ¿no? Es una intervención quirúrgica, pero no llega a ser, digamos, una operación literal. Digamos, no te abren, es simplemente pues como si te tienen que pinchar en otro sitio. No llega a ser una operación, pero sí es una intervención quirúrgica. Entonces, sí es cierto que en esto, aun cuando no tiene complicación, yo conozco a mucha gente, el primer presidente el segundo presidente de ASMO fue donante efectivo. Mi cuñada fue donante efectiva. Con el método tradicional. Con el método tradicional. Mi cuñada, porque mi mujer era la que tenía leucemia, donó, se fue, donó y al rato estaba hablando conmigo sin problema, ¿no? O sea, no tiene ninguna complicación. Ahora bien, que cuando no hay un familiar o más o menos directo o conocido, esto que lo haga la gente, pues sí que es cierto que es complicado. Hace ya unos cuantos años que apareció otro método que sí ha facilitado mucho que la gente se vuelque un poco más porque es más fácil. Este método se llama el método de la sangre periférica, también llamado por aféresis. El método consiste en algo parecido a donar sangre o en hacerse una diálisis. Lo que simplemente se pincha en un antebrazo como si fuera a donar sangre. Lo único es que esa donación, digamos, no va directamente a una bolsa, sino que va a una máquina que se llama aféresis, que es una centrifugadora. Una centrifugadora que... Anteriormente hay que tomar unas pastillas. Sí, lo iba a decir ahora, sí. Anteriormente lo único que se requiere es tomar 3 días antes una pastilla que se llama factores de crecimiento. ¿Para qué sirven esas pastillas? Pues, como había dicho antes, las células madre están en el interior de los huesos. Y poco a poco
van saliendo al torrente sanguíneo conforme van madurando, ¿no? Pues bien, se trata de que en un periodo de tiempo muy determinado muchas de esas células madre salgan al torrente sanguíneo para poderlas recolectar. Para luego cuando se haga la extracción de sangre. Exactamente, porque si no la presencia sería mínima y no podríamos recoger sangre. Recogeríamos glóbulos rojos o glóbulos blancos, no células madre. Y es lo que hacen estas pastillas. Y esa pastilla simplemente lo que hace es que esas células madres que tenemos en el interior de los huesos y que naturalmente su proceso es salir al torrente sanguíneo, pues que en un momento dado, durante 3-4 horas, digamos, salgan masivamente a las arterias y a las venas para allí poderlas recoger. ¿Y cómo se recogen? Pues ya lo estaba comentando, justamente con la máquina esta de aféresis, que lo que trata es hacer, digamos, una decantación, una centrifugación que hace que solamente se recojan esas células madre. Es decir, el 95% del resto de la sangre, del plasma, no, reinvierte al donante. No le quedamos sin sangre al donante, si no tardaría 2 minutos en morirse. Sino simplemente, digamos, el tubo va a la máquina de aféresis, se extrae simplemente las células madre y el resto de toda la sangre se vuelve a infundirle por el otro brazo. ¿Cuánto tiempo dura más o menos lo que es este periodo de diálisis, por llamarlo de alguna manera? Entre 2 y 4 horas. Entre 2 y 4 horas. Aproximadamente, 2 y 4 horas. Este mismo sistema es el que se hace también, y lo que hacen muchos donantes de sangre, cuando donan plaquetas. Es decir, un donante de sangre normalmente dona la totalidad de la sangre, en una cantidad determinada, 400 centímetros cúbicos, 500. Pero hay ocasiones en las que, por lo que sea, la sanidad dice, necesito plasma. Bueno, pues el mismo sistema. Va a la máquina de aféresis, decanta el plasma y el resto, o plaquetas, y el resto reinvierte. Bueno, pues con las células madre pasa lo mismo. En ese caso, simplemente se recogen las células madre. ¿Y esa persona no se queda sin células madre en ese momento si la diálisis le recoge todas las que tiene? No, porque no se recogen todas. Igual que cuando se recogen plaquetas, no se queda sin plaquetas. Se coge una porción de plaquetas. Es decir, lo que se hace es que muchas de esas células madre vayan al torrente sanguíneo, no el 100% de la... Una vez pasadas estas 2-4 horas, ¿cómo se encuentra la persona que ha hecho la donación? ¿Necesita tomar algún otro tipo de medicamento? No. Bueno, a ver, la única, digamos, efecto secundario que se conoce de tomar la pastilla esta, que se llama de factor de crecimiento, es que en ocasiones, y no siempre, puede tener algún síntoma como si tuviera un pequeño resfriado. No tiene mayor síntoma. Por lo tanto, si esa sensación de como si fuera un resfriado eventualmente le pudiera doler un poquín la cabeza o una cosa así, pues a lo mejor un analgésico. Lo mismo que te tomaría en caso de tener un resfriado normal. Pero claro, eso le dura muy poco. Yo digo que es una cosa muy momentánea, como un pequeño efecto secundario, pero que estamos hablando que en el peor de los casos pues te tomas un gelocatil, un termalgin, una cosa así. Ya han visto, son simplemente de 2 a 4 horas y bueno, es muy sencillo, la cosa ha cambiado, ¿no? Ya simplemente se toma las pastillas, llega, se sienta, le hacen como una pequeña diálisis y gracias a eso puede salvar muchas vidas, pero no es la única forma de hacerlo porque, Manuel Jesús, nos ibas a hablar también de este nuevo avance que lleva menos años, me refiero a la donación de cordón umbilical. Pues sí, vamos a ver, el trasplante, lo que necesita en definitiva para curar a este tipo de enfermedades que he hecho referencia antes, es conseguir células madre. Su nombre científico, su nombre médico se llaman progenitores hematopoyéticos, es decir, los que hacen que crezcan las distintas células. Por lo tanto, bueno, hace ya unos cuantos años que se descubrió que en el interior del cordón umbilical, que habitualmente se tira a la basura, que no sirve para otra cosa que para material de desecho, pues hace ya años se comprobó en distintos sitios que este material tenía una gran cantidad de células madre. No eran unas células madre exactamente iguales que las células madres adultas que tenemos, son células madre, digamos, un poco inmaduras, no están totalmente, digamos, estructuradas, pero en cualquier caso tienen la suficiente calidad para que puedan ser material que se pueda implantar a esos enfermos. Por lo tanto, se trata simplemente de recoger la sangre que está en el interior del cordón, o sea, no es el cordón el que se trasplanta, ¿no? Sino se extrae en el cordón, estando todavía la placenta en el interior de la parturienta,
lógicamente se limpia con betadine, se hace la asepsia correspondiente y aprovechando todavía los últimos impulsos de latido y de circulación de sangre que existe por el interior del cordón y antes de hacer el clipaje, bien, lo que se hace es extraer la sangre y esa sangre es la que se lleva a un banco de cordones. Tenemos un vídeo, Manuel, ¿te parece que lo veamos? Perfecto. Este vídeo ha sido realizado por un instituto de Málaga. Y luego ya analizamos cómo se encuentra la situación de donación de cordón umbilical aquí en nuestra comunidad autónoma. Vamos a ver el vídeo, un vídeo muy interesante. La sangre del cordón puede salvar vidas. Donarla es fácil y seguro. Y dónala a un banco público. La sangre de cordón umbilical posee un número de células madre suficiente como para poder regenerar una médula ósea completa. Miles de trasplantes hechos en todo el mundo garantizan el éxito de este tratamiento. El momento del parto es único e irrepetible para poder donar estas células tan beneficiosas para los enfermos que las necesitan para poder sanar. El proceso de donación de sangre de cordón umbilical comienza con la información a la madre sobre el procedimiento de la donación en las clases de preparación al parto impartidas por las matronas en los centros de salud o a través del ginecólogo que controla su embarazo. Podrán donar sangre de cordón umbilical toda mujer embarazada sana, mayor de 18 años, con un embarazo normal y sin antecedentes de enfermedades transmisibles. Se le entrega la documentación, que consta de un consentimiento informado. Deberá contestar un breve cuestionario sobre antecedentes médicos de la madre y de la familia que deberán llevar firmado el día del parto. Todo el material para la donación es facilitado por el Banco de Cordón de Málaga a todos los hospitales autorizados. Este material consiste en un pequeño contenedor para recoger un fragmento del cordón, una bolsa para recoger la sangre del cordón, 4 tubos para muestras de sangre materna, un juego de etiquetas con códigos de barras y grapas. A la llegada a la sala de partos, cuando la madre se encuentra en la fase de dilatación, se extraen unas muestras de sangre para su análisis, entre los que se encuentran la determinación de SIDA o VIH, hepatitis, sífilis, sistema mayor de histocompatibilidad y el grupo sanguíneo. Se trata de un amplio chequeo para garantizar la seguridad del enfermo que recibirá estas células. La recogida de sangre de cordón umbilical se realiza en el momento del parto, tras el nacimiento, cuando el bebé ya está con la madre. Por lo tanto, sin que exista ningún tipo de riesgo, ni para la madre ni para el recién nacido. Hay que recordar que, después del nacimiento, el cordón umbilical y la sangre que contienen son habitualmente desechados. Con la donación de sangre de cordón umbilical pueden contribuir, sin riesgo alguno, a la curación de enfermedades y salvar vidas. Una vez separado al bebé, se procede a la desinfección del cordón. Se canaliza la vena umbilical con el bisel hacia abajo. Se deja fluir la sangre por gravedad, mientras se va agitando la bolsa de recolección para evitar la formación de coágulos. Se deberá recoger la mayor cantidad de sangre posible. Siempre deberá ser superior a 80 gramos. Terminado el proceso de recogida de la sangre, se corta un fragmento del cordón umbilical de 2 centímetros aproximadamente y se guarda en su contenedor. Para garantizar la trazabilidad de la donación, se identifican todas las muestras con su código de barras. Muestra de sangre de la madre, contenedor del fragmento del cordón, bolsa con la sangre recogida y la hoja de informe de extracción. Una etiqueta del hospital se pondrá en la hoja de consentimiento informado y en la bolsa. Después se introduce todo el material de la donación y la documentación en una bolsa transparente de empaquetado y se almacenará en un frigorífico a 4 grados centígrados, no dejando transcurrir más de 3 horas entre la donación y su entrada en nevera. A este banco de sangre de cordón, que es el Banco de Sangre de Cordón de Andalucía, situado en la provincia de Málaga, llegan todos los días unidades procedentes de aquellas madres que de forma voluntaria y altruista han donado la sangre del cordón umbilical de su bebé. Una vez aquí, estas unidades siguen un proceso de selección celular, validación con una serie de controles analíticos exhaustivos y son almacenadas a menos 196 grados en espera de cualquier paciente que necesite un trasplante en cualquier parte del mundo.
El envío al Banco de Cordón de Málaga se realizará lo antes posible, ya que deben estar completamente procesadas antes de las 48 horas de la extracción. Cuando llega al Banco de Cordón de Málaga, se identifica la unidad extraída y se comprueba que todo está correcto. Ya en laboratorio se verifica que la bolsa no contiene coágulos, que el sistema permanece cerrado, que el peso de la bolsa es mayor de 80 gramos, que no existe contraindicación clínica para que se puedan procesar las células madre. A continuación, se comprueba que el número de células útiles es suficiente para garantizar el éxito del trasplante. También se analiza en profundidad para descartar la presencia de agentes patógenos. Una vez comprobada que la sangre del cordón donado es útil, se procede a obtener las células madre, recogiéndolas en una bolsa especial de congelación de apenas 20 centímetros cúbicos. El delicado proceso de congelación debe realizarse con un minucioso control de descenso de la temperatura para que estas células madres almacenadas se conserven con vida durante años y sin perder ninguna de sus propiedades regenerativas. Todo este proceso se realiza con sistemas automatizados de última generación. Finalmente, las células madre se almacenan en grandes tanques de nitrógeno líquido a una temperatura de menos 196 grados centígrados. Todos los datos analíticos y de congelación se archivan en formato electrónico y se procede a su registro informático. Estas células madre permanecerán congeladas en estos tanques de congelación hasta el día en que algún enfermo las pueda necesitar. Ese día, esas células se enviarán al hospital donde esté ingresado el enfermo que se vaya a someter a trasplante, en pequeños y robustos tanques herméticos para que no se altere su temperatura ni sufra deterioro alguno hasta que llegue a su destino. La sangre del cordón puede salvar vidas. Hay enfermos que la necesitan para poder sanar. Donarla es fácil y seguro. Si estás embarazada, solicita información a tu matrona o ginecólogo y dónala a un banco público. Cuantísimo control, Manuel, en la donación del cordón umbilical, ¿eh? Se ve ahí en el reportaje. Sí. ¿Cómo, en Extremadura se puede donar cordón umbilical? Pues sí, esa ha sido una de las reivindicaciones que ASMO ha tenido desde el año 2003 y bien, tenemos la suerte que desde noviembre, desde el 2007, se puede donar. Pero bien, ha habido un camino largo hasta llegar a eso. O sea, que realmente ha sido algo que lo ha conseguido la asociación ASMO. O sea, aquello que se inicia en el 96 con 4 personas, acaba consiguiendo con el paso de los años que incluso en nuestra comunidad autónoma también se puede hacer donación de cordón umbilical. Claro, vamos a ver, nuestra asociación claro, se llama Asociación para Donación de Médula Ósea. Teóricamente se tenía que llamar, pero claro, la gente no lo entendería, de progenitores hematopoyéticos. Claro. Pero bueno, y como he dicho antes, los progenitores hematopoyéticos se consiguen por los dos métodos que hemos dicho antes o por las células madre que están en el interior de los cordones umbilicales. Pues bien, este sistema que es relativamente nuevo con respecto a los otros, que ya hace años, porque el primer banco de cordones que hubo en el mundo, creo recordar, que fue en el año 91 en Nueva York y después se hizo en París y otro en Düsseldorf. Pero bien, lógicamente nosotros éramos conscientes de que en Extremadura también había que dar esa posibilidad a las madres gestantes para que esa opción pudiera, claro, ser realidad. Y bueno, humildemente simplemente tuvimos contacto con la Junta de Extremadura para ver la posibilidad en esta, ¿no? Y que decir que la Junta de Extremadura fue absolutamente receptiva. Y bueno, la verdad es que solamente se puede decir cosas buenas de la Consejería de Sanidad, ¿no? Y en este sentido, pues bien, esto se planteó el consejero de Sanidad, actual presidente de la Junta de Extremadura, coincidiendo con la 7ª jornada de promoción de la donación de médula ósea que nosotros hacemos cada 2 o 3 años, pues a raíz de esa petición se comprometió a la ciudadanía, se salió en los medios de comunicación en mayo de 2006, que ese sistema de recogida pública se iba a efectuar. Y bien, se puso en funcionamiento, lógicamente hubo que crear la infraestructura y en noviembre de 2007, pues un año y poquito después, fue cuando se realizan las primeras recogidas
de la sangre de cordón umbilical de las madres gestantes que allí lo querían, ¿no? Y bueno, indicar simplemente que como apuesta me parece una apuesta muy valiente por parte de la Consejería, por dar simplemente, mira, un ejemplo. En octubre del año pasado me invitaron a formar parte de un congreso en Salamanca porque Castilla y León, a partir de julio del año pasado, también crea un sistema de recogida de cordones umbilicales. En su caso, la sangre que recogen va a ir al banco de cordones de Santiago de Compostela y en nuestro caso va a ir al de Barcelona. Pero bueno, a lo que me refiero, Castilla y León empieza con un solo hospital de Valladolid capital. En Extremadura se ponen en funcionamiento los 8 hospitales simultáneamente, con lo cual, aparte, en la Junta de Extremadura hace un gran esfuerzo para llegar a todos los ciudadanos y darle la oportunidad de que igualmente, vivan donde vivan, tengan siempre una maternidad susceptible de darle esa oportunidad de donar el cordón, ¿no? Claro. Y además teniendo en cuenta, fíjate, en Castilla y León solo una, además que las dimensiones territoriales de Castilla y León son mucho más grandes que... Es la región más grande de toda que Europa. Nuestras, claro. Manuel, vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece, y luego tenemos que hablar del tema de los bancos privados, un tema importante. Perfecto. Que no se nos olvide, y de la nueva asociación de la que ahora también ejerce vicepresidencia. Continuamos con Manuel Jesús. Y bueno, ya les hemos comentado antes, teníamos varios temas pendientes. Uno de ellos es que recientemente Manuel ha sido nombrado vicepresidente, o sea, ahora tienes más cargos todavía, aparte de la vicepresidencia de ACMO, también de la agrupación nacional contra la leucemia. Teníamos una foto en la que se te ve ahí recibiendo el cargo junto a los otros miembros. ¿Esta asociación trabaja a nivel nacional, Manuel? Sí, vamos a ver, se llama AECLES. Está naciendo, todavía no le ha dado tiempo a tener una festividad. Bueno, ahí me ven, eso es el día 13 de junio en la ciudad de León. Somos el presidente, el secretario, tesorera y bueno, yo el vicepresidente, que bueno, nos hemos juntado en distintas asociaciones de España para crear la Agrupación Nacional de Entidades de Lucha contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre. Y simplemente lo que tratamos, lógicamente, es de aunar esfuerzos, coparticipar en distintos proyectos y tener una sola voz ante el Gobierno. Estamos ahora mismo en trámites legales para constituirnos ante el Ministerio. Y bien, próximamente yo entiendo que en cuanto estemos ya, digamos, trabajando en efectivo, a partir pues del año que viene, en cuanto tengamos las primeras reuniones a finales de este año, pues ya supongo que nos irán a hablar un poco con un título, ya digo, que nacional, y efectivamente, pues mi cargo también aquí es vicepresidente. La labor de estas asociaciones, Manuel, pues es conseguir donantes para sensibilizar a nuestra audiencia, a toda la gente que nos está viendo. Cuéntanos el tema de la compatibilidad, que es algo realmente pues importante, ¿no? Porque el dato no es precisamente positivo. Claro, el tema de la compatibilidad da una idea de lo importante es que los telespectadores que nos están oyendo pues puedan entender la importancia de que un pequeño gesto, que vayan una pequeña molestia de ir un día a hacerse donante puede salvar vidas. Porque solamente una de cada 40.000 personas es compatible. Es decir, que las posibilidades, desde el punto de vista matemático, es poco. Téngase en cuenta que en el REDMO, en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea, que lleva la Fundación Carrera, hay 75.505 donantes a fecha de 31 de diciembre del año pasado. Con lo cual, solamente con eso habría como para 2 enfermos. Claro. Bien es cierto que, bueno, a nivel mundial hay otros países que son bastante más solidarios que nosotros en médula ósea. España es líder mundial en donación de órganos, pero no en médula ósea. Y por la solidaridad de otros países, especialmente Alemania y Estados Unidos, pues hay 12 millones en el mundo de donantes. Manuel, vamos a finalizar con un comentario. Querías hacer hincapié en el tema de un poco una valoración ética, ¿no?, sobre los bancos privados. Sí, es un tema bien importante para que los telespectadores lo entiendan bien, ¿no? Piensen ustedes que habrán oído últimamente que hay mucha gente que siente la necesidad o la posibilidad de que quieren tener derecho a
a que el cordón umbilical de su hijo pueda darlo a un banco privado. Una reflexión simplemente, desde el punto de vista genético. Un banco privado supone que eso va a servir solamente para su propia descendencia. Efectivamente. Se supone que el banco privado, el fundamento es que recoge la sangre de cordón umbilical y lo guarda para uso exclusivo de ese niño si hipotéticamente más adelante lo necesitara o de algún familiar. Bien, indicar que en torno a los 9.000 casos que hay ahora mismo tipificados médicamente en el mundo de trasplantes con cordón umbilical, que yo recuerdo en la literatura médica hay solamente 3-4 casos de trasplante autólogo, es decir, de trasplante realizado con la misma sangre. ¿Por qué? Porque gran parte de las enfermedades que son susceptibles de necesitar un trasplante tienen componente genético. Si reimplantamos un material que ya potencialmente ha sido el que ha creado esa leucemia, tiene muchísimas posibilidades de que una vez reimplantada vuelva el paciente a volver a recaer en esa misma enfermedad. Por lo tanto, se trata de buscar un donante totalmente sano, que no tenga genéticamente esa condición negativa, claro, para poder solucionar y dar la vida definitiva a ese enfermo, ¿no? Manuel, ha sido un placer esta cita tan extensa que hemos tenido con la salud, gracias a ti. Comenta a nuestra audiencia qué tiene que hacer una persona para ponerse en contacto con vosotros. Bien, pues simplemente sería llamar telefónicamente al 924 27 16 46, si lo quieren hacer telefónicamente, o escribir un correo electrónico a la dirección info@admo.es. También la página web nuestra es www.admo.es. Ahí pues podrán ponerse en contacto con nosotros, o incluso si lo quieren por correo postal, en el apartado 20.037 de Badajoz, también pueden ponerse en contacto. Pues muchas gracias, Manuel Jesús. Gracias de verdad, a vosotros. Ustedes ya saben, si no les ha quedado muy claro, entran en el Google, ponen ADMO y ahí les va a salir la Asociación Extremeña para ponerse en contacto con ellos, tanto si necesitan como si quieren ser donantes, que como bien han visto hace mucha falta.